Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa, este espacio de Noticias Caracol en el que nos tomamos el tiempo para entender los hechos del día. Y empecemos. Italia se convirtió en el país con más muertes por el COVID-19 fuera de China. Ya son 631 las personas fallecidas de 10.000 casos detectados en ese país europeo. En China, donde se originó el virus, se han registrado cerca de 3.100 muertes de un total de 80.000 contagiados. Por eso el gobierno italiano decidió imponer medidas de aislamiento en todo su territorio. De aquí al 3 de abril, por ejemplo, los italianos no podrán asistir a reuniones públicas como bodas, bautizos, funerales. Se suspendieron los eventos deportivos y colegios y universidades permanecerán cerrados. Una de las razones de esta alta tasa de letalidad es que la mayoría de los casos corresponde a personas mayores, entre 80 y 90 años, personas que ya tenían algunas enfermedades. Hay que recordar que en Italia además viven casi 14 millones de personas mayores de 65 años y que representan el 22% de la población. Algunos expertos, sin embargo, aseguran que no se contabilizaron al principio las personas enfermas ni se controlaron los casos a tiempo y el sistema de salud no cuenta con equipos, medicamentos y médicos suficientes. Y quisimos contactarnos esta noche con dos colombianas que viven en Italia precisamente, Ángela Cristina Rodríguez desde Milán y Ana María Arbeláez desde Roma. Muy buenas noches a ambas y empiezo por usted, Ana María. Cuéntenos cómo ha cambiado la vida diaria con estas medidas especiales del gobierno italiano. Bueno, sí, justamente no estamos muy acostumbrados a llevar este tipo de vida porque nos han dejado en cuarentena desde ayer y lógicamente es difícil, pero creo que sea una medida totalmente justa, ¿no? Porque hay mucha irresponsabilidad, hay gente que todavía no tiene conciencia y precisamente lo hicieron por eso, pero simplemente estamos en casa aprovechando los hijos, aprovechando hacer cosas que no tenemos nunca tiempo y concientizándonos que es lo mejor, ¿no? Ana María, pero usted, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace y por qué pues, se puede tomar el tiempo tan tranquilamente? Bueno, yo tengo un bed and breakfast aquí muy cerquita al Vaticano, donde justamente hospedo casi el 80%, aunque 90% colombianos. O sea, me conoce todo el mundo por eso, por hospedo colombianos, o sea que trabajo con turismo. Pero no podemos hacer nada, justamente el turismo se asusta, entra en pánico y está todo cancelado como todos los hoteles de Roma. Pero no podemos hacer otra cosa que asumir las normas y estar atentos para precisamente sea una cosa beneficiosa para todos, ¿no? Claro no que estamos sí. tranquilos, no, porque la economía y todo lo que conlleva, pero es una regla que tenemos que cumplir todos, ¿no? Sí, y Ángela, por su parte, ¿usted cómo le ha cambiado la vida diaria con estas medidas que empezaron a regir en Italia? Hola, bueno, buenas noches desde acá, desde Milán. Realmente la vida en general nos ha cambiado, pues sobre todo socialmente, porque el resto de cosas, supermercados, bueno, funcionan. En realidad lo que se ha visto más afectado es el trabajo y pues, las relaciones sociales, ¿no? Las salidas entre amigos, los restaurantes, los cafés, los eventos públicos, conciertos, como usted lo dijo antes, todo eso ha sido cancelado. Pero en general, como lo dice ella, la colombiana también en Roma, todo se vive en un ambiente mucho más tranquilo de lo que parece. Todos acatamos las normas y pues a mí personalmente la única cosa que ha cambiado es que trabajo desde la casa y pues seguimos todos estrictamente las reglas que el gobierno nos ha dicho de seguir. Claro, hay que acatarlas. Y les pregunto a ambas también, empiezo también por Ana María, ¿por qué creen que Italia tiene este alto número de casos? ¿Por qué se destaca Italia en Europa por este alto número de casos de COVID-19? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, yo creo que es precisamente uno de los países más visitados al mundo, ¿no? En un principio se tomó las cosas con mucha ligereza y precisamente por eso yo creo que el intercambio de personas que pasan por este país. Me imagino ambas deben tener familia en Colombia. Ángela, ¿qué le dice su familia al enterarse de estas medidas? ¿Se preocupan o usted la tranquiliza y dice, no, aquí estamos acatando? No, la preocupación, la cantidad de mensajes que me han llegado, llamadas de familiares, porque en realidad creen que acá estamos viviendo una guerra y esto es pues un pueblo zombie fantasma y no es así. En verdad hay muchas cosas abiertas, el gobierno en ningún momento nos ha dicho vayan a los supermercados y llenen la cocina de cosas porque en realidad no está pasando. Simplemente estamos llevando unas medidas de prevención para evitar mayores contagios.
Entonces, pues claramente yo he hablado con mi familia, les he explicado que aparte de todo lo que sale en las noticias, pues estamos en un panorama tranquilo, en donde el gobierno nos está diciendo, sigan trabajando, los que puedan seguir trabajando, trabajen desde la casa, los que no, salgan con un certificado o con una razón poderosa de una emergencia laboral o de salud. Ana María, ¿y qué recomendaciones les hacen en caso de, por ejemplo, presentar síntomas de una gripa? ¿Qué recomendaciones en el tema de salud específicamente hace el gobierno? Sí, las recomendaciones son sobre todo, si sienten síntomas tipo una gripa, quedarse totalmente en casa o llamar a la persona o al médico de base. Nunca dirigirse a un hospital, ni mucho menos, porque absolutamente no los van a atender. Tenemos que estar en casa, más que todo cuidándonos, a no ser que sea un síntoma un poquito más complicado de pulmones, o hay números donde uno se puede dirigir y llamar, ¿no? Sí. Ángela, también le quería preguntar, la mayoría de los casos en Italia se han presentado en personas mayores. ¿Están tranquilas ustedes? Ustedes son jóvenes. ¿Están tranquilas ustedes por eso? Porque digamos, está afectando más a las personas que están enfermas o que son mayores. ¿Cómo está el ambiente? Ustedes me dicen que está muy tranquilo, que se está llevando a cabo una vida normal, pero en general, ¿cómo está el ambiente y entre otros colombianos y otras personas con las que ustedes están hablando permanentemente? Pues claramente la gente tiene un nivel de miedo, no lo voy a negar. La gente claramente habla de esto todo el tiempo. La mayoría de personas son muy conscientes de lo que está pasando y hay otras lastimosamente que no lo son tanto. La mayoría de personas jóvenes que creen que no les va a pasar, personas que de pronto están ahorita sin ir al colegio, sin ir a las universidades, y lo que hacen es irse a algunos parques y continuar, digamos, las reuniones con muchas personas, que es precisamente lo que el gobierno está tratando de decir que no hagamos. Entonces, digamos que por ese lado, hay muchas personas que no siguen completamente las reglas. Y pues por otra parte, las personas mayores, la mayoría están en casa, porque como usted lo dijo antes, acá en Italia hay una cantidad de adultos mayores bastante alta. Entonces, hemos perdido la comunicación instantáneamente con Ángela, pero seguimos con Ana María. Ana María, ¿se sabe por qué se establece la fecha del 3 de abril como límite, digamos, para esta primera etapa de medidas? ¿Se podría extender luego o por qué el 3 de abril? Inclusive estaba viendo ahorita las noticias donde están pensando en poner medidas un poquito más drásticas, lo oí un poquito antes de ponernos al aire, porque hay gente todavía muy responsable que aún con esta medida tan fuerte, la gente no está cumpliendo con lo que debe cumplir. Entonces están viendo a ver si toman más medidas, inclusive cerrando el transporte y viendo a ver cómo puede ser un poquito más. Creo que perdimos la línea. No, aquí la estoy escuchando, Ana María. ¿Aló? Aquí la estoy escuchando, Ana María. Ok, esa es una medida que, digamos que hasta el 3 de abril no tengo no sé si Ángela sepa si hay un motivo especial, pero creo que es los días que ellos están pensando que puede llegar a desinfectar o a que este montón de gente que esté por la calle o sea, evitar más contagios, digamos. Ángela, bueno, y un último mensaje. Las medidas, de hecho, son muy parecidas a las que nos están haciendo aquí en Colombia. Apenas tenemos 3 casos hasta ahora confirmados, pero el tema es, si tiene síntomas de gripa, quédese en casa, no se vaya a un hospital porque puede ser incluso peor, puede contactarse con otras personas que tengan el virus y usted no lo tiene. El tema del tapabocas, por ejemplo, que no lo use si no está enfermo. ¿Qué mensaje le quiere dejar usted, Ángela, a las personas que la están viendo aquí en Colombia, donde seguramente tendremos más casos como está ocurriendo en Italia en este momento? ¿Qué mensaje de tranquilidad? Porque ustedes están bastante tranquilas, de hecho. Bueno, el mensaje en realidad acá es personal. Es de pronto no llevar la noticia a un extremo cuando no está sucediendo. Creo que hay que seguir muy bien las instrucciones que dice el gobierno. Si el gobierno en Colombia no ha dado más acciones por seguir, hay que estar tranquilos y ya hay que seguir una vida normal. Otro mensaje es las personas que estamos en el exterior, estamos bien. Hablo de pronto por el caso de Italia. Siento que el gobierno ha tomado unas medidas excelentes para tratar de proteger a la población. Desde al inicio cerrar en zonas rojas algunos pueblos y algunos municipios italianos hasta decretar
el cierre de Lombardía, donde están los mayores casos, y ahora pues el último decreto, que es decretar, digamos, todas las medidas a nivel italiano. Creo que es una medida que el gobierno está haciendo muy bien. Entonces mi mensaje es estar tranquilos y seguir exactamente las indicaciones que da el gobierno y tratar de seguir una vida normal, porque nada nos sirve estar llevados en un momento de pánico. Es mi mensaje. Muchas gracias. Y Ana María, ¿quiere agregar algo? Sí, totalmente de acuerdo con Ángela. Tenemos que estar serenos, tranquilos y totalmente cumplir con las normas, que son inclusive muy simples, como lavarse las manos, no tocarse la cara, evitar tener una medida de 1 metro mínimo con la otra persona, no saludarnos de mano, ni de beso, ni de abrazo. Son las medidas talmente simples que se pueden cumplir. Lógicamente tenemos que cambiar un poquito nuestras habitudes y no es fácil, pero lo tenemos que hacer por el bien de todos. Pero estamos muy tranquilos, se ve un ambiente de serenidad, solamente un poquito de caos en los supermercados, que no tienen ni siquiera necesidad las personas de preocuparse por hacer compras exageradas, porque los supermercados van a estar abiertos siempre, las farmacias también. Tenemos que salir solamente, nos van a pedir el certificado solo cuando vayamos a cambiar de municipio, digamos, ¿no? De resto podemos hacer las cosas necesarias, no nos están prohibiendo absolutamente nada, evitar salir, absolutamente. Bueno, pues muchas gracias Ana María y Ángela desde Roma y Milán, con este llamado también a la calma y a seguir las recomendaciones de los expertos, es lo principal, seguir el tema del lavado de manos, de usar el tapabocas solo en momentos necesarios y de tomar las precauciones y las consideraciones de los expertos y de las autoridades. Y hacemos una pausa, pero cuando regresemos hablaremos de la ñeñe política que salpica a la campaña presidencial de 2018. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa, y con el paso de los días se conocen más detalles de la llamada ñeñe política. El escándalo se desató por las interceptaciones a José Guillermo el Ñeñe Hernández. La Corte Suprema, la Comisión de Acusación, el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía ya tienen en su poder los expedientes en donde se hablaría de la supuesta compra de votos a favor de la campaña presidencial de Iván Duque. La denuncia más reciente en este caso se hizo ante la Fiscalía para que investigue a María Claudia Daza, quien pertenecía a la unidad de trabajo del senador Álvaro Uribe Vélez, quien renunció ella luego de que el expresidente le quitara su respaldo tras las revelaciones de las conversaciones donde ella al parecer es la interlocutora del Ñeñe. Y nos acompaña esta noche María Camila Orozco, ya es periodista judicial de Noticias Caracol. María Camila, ¿cuándo se realizaron estas interceptaciones y por qué se conocen hasta ahora? Germán, ¿qué tal? Buenas noches y televidentes. Mire, estas interceptaciones iniciaron en mayo del 2018 por petición de una fiscal contra el crimen organizado que estaba indagando sobre un asesinato que se registró en el 2011 en Barranquilla. Le hablo del asesinato de Óscar Rodríguez Pomar, es el hijo del llamado Sastre, con quien el Ñeñe Hernández tenía diferencias económicas a raíz de un millonario préstamo que se hizo o sobre el cual él sirvió de intermediario. En esas interceptaciones que se dan en ese caso, esta fiscal escucha o los investigadores de la policía escuchan al Ñeñe Hernández conversando con una persona que es identificada con la sigla MD. Sería esta persona María Claudia Daza, una persona cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez, integrante de la UTL. Mire, inician en el 2018 y terminan en mayo del 2019, un año de escuchas legales que hace la Policía Nacional, y allí se interceptan más de 25.000 conversaciones de Ñeñe Hernández, no solamente con estas personas, sino con otras donde hablaba de sus negocios y también donde se habría podido un poco perfilar a este personaje que es connotado en el departamento del Cesar y La Guajira, donde tiene negocios, y también en el departamento del Atlántico. Pero resulta extraño que se conozcan solo hasta ahora, o sea, que hayan terminado engavetadas y de un momento a otro se revelen. Mire, todavía la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, no ha podido explicar la razón por la que durante un año estuvo esta investigación engavetada literalmente, y cómo una fiscal contra el crimen organizado de manera autónoma toma la determinación de no compulsar copias, es decir, de no trasladarle esas interceptaciones a otro fiscal competente para que investigue semejante hecho ante, pues obviamente grave, por la posible compra de votos para la campaña Duque presidente en el 2018. Se habla de 1.000 millones de pesos en una de las conversaciones que fue registrada por este investigador de la policía. Ahora bien, el fiscal Barbosa hace 5 días, cuando el escándalo estalló, que no fue precisamente por las autoridades, sino por la publicación de un medio de comunicación que las hizo visible, advirtió que las interceptaciones se habían realizado en la administración del fiscal encargado Fabio Espitia. Pues Noticias Caracol
Caracol hizo un ejercicio, Germán y televidentes, para poder llegar al quid del asunto y determinar en qué administración iniciaron las conversaciones. Pues resulta que las interceptaciones iniciaron estando Néstor Humberto Martínez al frente de la Fiscalía. Recuerde que él renunció al ente acusador en mayo del 2019. Luego alcanzaron a Néstor Humberto, a Fabio Espitia, estas interceptaciones que fueron legales en el marco de un proceso por una investigación de homicidio. Le quería preguntar por eso, ¿el exfiscal Néstor Humberto Martínez ha dicho algo frente a estas interceptaciones y por qué terminaron guardadas? Mire, nos comunicamos con él durante esta semana, pues a raíz de las interceptaciones múltiples, porque hay que ser honestos, ha sido dispendioso el trabajo para poder escuchar estas 25.000 grabaciones, horas y horas de escuchas legales. El fiscal Martínez lo que dice, que entre otras está fuera del país, dice que no conoció de estas interceptaciones y que no tenía por qué conocerla. En el mismo sentido, vía telefónica nos hizo esa explicación el fiscal encargado Fabio Espitia, quien dice que el conducto regular es que esa fiscal contra crimen organizado le informe al superior, que viene siendo el seccional, y el seccional al fiscal general, en un caso pues que hoy, como lo vemos, es de connotación nacional. En el caso específico de María Claudia Daza, María Camila, ¿qué puede pasar? ¿Qué pueden hacer las autoridades? Mire, el lunes pasado fuimos citados a una rueda de prensa por el fiscal Barbosa. Esperábamos, por supuesto, que aceptara preguntas. Ha sido un poco difícil la relación porque el fiscal hasta el momento no acepta preguntas ni de este ni de otro tema, pero la rueda de prensa fue suspendida. Se entregó un comunicado escueto asegurando, como usted bien lo informaba, que se compulsaba copias, es decir, que se trasladaban esas evidencias a la Corte Suprema, al Consejo Nacional Electoral y a la Comisión de Acusación para que investigue esas posibles conductas delictivas que se desplegaron del Ñeñe Hernández, pero que habrían beneficiado a la campaña del hoy presidente Iván Duque. En ese mismo comunicado, la Fiscalía advertía que habría una investigación contra no aforados, es decir, con personas que no gozan de fuero constitucional y que no los investiga la Corte Suprema de Justicia, sino la Fiscalía. En ese amplio espectro podría caber María Claudia Daza, que ya salió del país, que ha sido perfilada como una persona cercana al expresidente Uribe, fue vicecónsul del gobierno Uribe en Miami, Estados Unidos, y también una persona que a través de redes sociales mostraba una estrecha cercanía con José Guillermo el Ñeñe Hernández, con María Mónica Urbina, su esposa. Hay 2 episodios en redes sociales donde hasta hace pocos días asesora del expresidente Álvaro Uribe Vélez mostraba su cercanía y su sentimiento de pesar por la muerte del Ñeñe Hernández, que entre otros ha sido vinculado también al temido narcotraficante Marcos de Jesús Figueroa. Recuerde usted que el año pasado, un mes después de que se registrara la muerte, hoy en extrañas circunstancias todavía, de Ñeñe Hernández en Brasil, la Fiscalía aseguró que tenía una sociedad delictiva con Marcos de Jesús Figueroa y de la cual resultó una ocupación de pronto de las más grandes que se han registrado, de 1.2 billones de pesos en diferentes tipos de bienes. Claro, y las autoridades ahora tendrán que comprobar si existió o no esa financiación irregular a la campaña del presidente Iván Duque, pero que avancen las investigaciones para determinar si ocurrió o no. Muchas gracias, María Camila, por acompañarnos esta noche. A usted gracias. Y hacemos una nueva pausa, pero ya viene Ricardo Ospina para contarnos qué tiene en su radar. Ya volvemos. Seguimos en Sala de Prensa y ahora Ricardo Ospina, el jefe de servicios informativos de Blue Radio, nos cuenta qué tiene en su radar. Muy buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches. Hoy entra en el radar el general Mauricio Santoyo, quien fuera jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe y que durante más de 30 años estuviera en la Policía Nacional. Es noticia y hoy entra en el radar el general Santoyo porque la Justicia Especial para la Paz, la JEP, acaba de aceptar y admitir la investigación en contra de Santoyo por la desaparición de 2 defensores de derechos humanos, de Claudia Monsalve y de Ángel Quintero, en hechos ocurridos en diciembre del año 2001, mientras el general Santoyo era comandante del Gaula de la Policía en la ciudad de Medellín. Esta investigación es muy importante porque significa que se va a esclarecer en la medida de lo posible qué fue lo que pasó luego de que el general Santoyo, según la justicia, hubiera ordenado la interceptación ilegal de más de 1.800 líneas telefónicas, entre ellas las de los 2 desaparecidos que formaban parte de una organización defensora de los derechos humanos. Esto es muy importante porque el general Santoyo, quien ya purgó una pena de varios años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico y por vínculos con grupos paramilitares, tendrá un plazo de 10 días para decidir si firma o no el acta de sometimiento a la JEP, ante lo cual tendría que contar
toda la verdad de los delitos que se le endilgan, reparar a sus víctimas y hacer un compromiso de no repetición. Primero, tendrá en este caso que esclarecer completamente este terrible episodio de desaparición forzada a comienzos del año 2001 en el departamento de Antioquia. Pero además de ello, Santoyo eventualmente tendrá que contarle a la JEP todo lo que sabe sobre otros procesos que se le siguen en la justicia ordinaria hoy. 1. La desaparición del humorista y periodista Jaime Garzón, hechos por los que ha sido llamado a indagatoria, y también la posibilidad de que durante varios años le hubiera entregado información privilegiada a la llamada Oficina de Envigado, como lo dijo en su momento Juan Carlos El Tuzo Sierra, ex jefe paramilitar y narcotraficante, ante las autoridades de Estados Unidos. No es un hecho menor que hoy la Justicia Especial de Paz esté aceptando que el general Santoyo puede eventualmente estar incluido en esta jurisdicción, por todo lo que sabe y por todo lo que significaría para resarcir los derechos de las víctimas, que hoy todavía están esperando que se diga exactamente qué fue lo que pasó. Abre una puerta muy grande para que finalmente se conozca la verdad. Gracias, Ricardo, y como usted lo dice, no es un hecho menor. Y así llegamos al final de Sala de Prensa, pero mañana los esperamos con más información y a continuación pueden ver Signo Pesos. Muy buenas noches.